Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Calvo. Hoy nuevamente volvemos a presentar una nueva tesis. En este caso, en mi caso va a ser Iberdrola. Vale, el título es si Iberdrola puede ser un compounder. Vamos a ver un poco por qué. Esta es la forma en la que quiero estructurar mi presentación. Voy a intentar ser lo más conciso posible para no pasarme de tiempo. De todas formas, está junto el PDF del borrador que he utilizado para realizar esta presentación, en el que se puede profundizar mucho más la información. Como introducción, la pregunta si es un compounder es básicamente porque si miramos el comportamiento en bolsa en los últimos años, incluso si tomamos periodos mucho más largos, Iberdrola muestra un comportamiento bastante bueno o en cualquier caso mejor que el IBEX. Un poco de las cifras relevantes que yo considero sobre su plan estratégico, básicamente la EBITDA, las inversiones que van a realizar, el número de consumidores que tiene y la capacidad de instalación de sus redes eléctricas en las diferentes geografías. Parte de los puntos claves que yo considero en esta tesis es el cumplimiento de su plan estratégico 2018-2022 que ya empezó y que parece que está teniendo buenos resultados, como hemos visto en los resultados del 2019. Es interesante, tanto en la parte de redes renovables como su capacidad de obtener nuevas formas de generar ingresos y negocio en circunstancias o negocios que son bastante regulados, por tanto tienen bastantes barreras de entrada. Un crecimiento estable y una asignación de capital que yo considero interesante, bien ya sea por recompra de acciones a un precio relativamente baratos o una retribución de dividendo que prácticamente está en torno al 4% dividend yield. Un poco vemos las cifras de negocio, el EBITDA por tipo de negocio. Vemos que ya las renovables son 24% del negocio y las redes, que sigue siendo el punto más fuerte. Por geografía vemos que España es lo más importante y su expansión ha sido sobre todo a mercados bastante grandes. Cosas que destacaría también de su plan estratégico: inversiones, el crecimiento del EBITDA y su dividendo, como ya dijimos. Vamos a la valoración. La valoración, básicamente, una vez ya vista la compañía, sabemos qué planes tienen a futuro. Creo que entender la valoración es interesante en el sentido de el futuro que le espera a la empresa. Yo he calculado con un descuento de flujos de caja y con estimaciones bastante conservadoras que tiene un enterprise value EBITDA como múltiplo de 10,24, actualmente cotizando en torno a los 9, 8 casi 9. Si miramos los comparables en Europa, vemos que también por múltiplos también parece estar infravalorada. Y luego, estimando un beneficio por acción en los próximos 2 años de 0,63 y una valoración relativamente simple de un PER de 15 veces beneficios, tendríamos un precio objetivo de 9 euros con 45 por acción. Esto nos daría un margen de revalorización no muy grande, pero sí podríamos intuir que es una compañía que, si bien está en cartera, podríamos mantener o por lo menos tener en el radar. Los riesgos que yo considero son bastante limitados. Principalmente los riesgos son que su parte de negocio que está en mercados emergentes, donde ya está mejorando la eficiencia y la capacidad de las redes en los mercados liberalizados, ganando clientes y mejorando su capacidad de instalación. Un poco así como grosso modo, Iberdrola, creo que no lo mencioné, pero principalmente su negocio viene de las redes, del mercado liberalizado y la producción. Vemos que las renovables son bastante importantes de cara al futuro, por tanto está intentando diversificar el negocio en esos negocios que básicamente van a ser el futuro de la compañía. Vamos un poco a la defensa. Una vez visto Iberdrola, pasamos a la defensa y vamos a presentar ENCE. ENCE es una compañía dedicada a la energía y a la producción de pulpa y sus derivados. Sus líneas de negocios básicamente son esas, la de los derivados de la pulpa,
los servicios forestales y la gestión forestal como principales áreas del negocio. Vemos su comportamiento en bolsa, que no ha sido el más relevante, no ha sido para nada relevante y sobre todo por su mal comportamiento en cuanto a los fundamentales. Sobre la compañía, espera, en sus planes estratégicos no ha sido capaz de cumplirlos en los últimos años, su beneficio también se ha visto reducido y su mal comportamiento reciente se debe a precisamente los malos resultados presentados en el último trimestre. Viendo un poco los riesgos, es una acción cíclica muy dependiente del precio de las primas, en el caso de la pulpa y algunos derivados, lo que yo considero que es muy complicado estimar y predecir, pese a que su comportamiento es cíclico. En el caso de muchas materias primas, ya entramos un poco en la parte de riesgos, considero que para invertir en un valor como ese se debe contar con un margen de seguridad lo suficientemente grande que creo que actualmente no cuenta. Te puedo decir que el peor escenario ya pasó en ENCE y se refleja en el precio, lo único que en esas circunstancias realmente es difícil saberlo. Si bien es una empresa cíclica, como ya dije, y puede que el precio de las materias primas dependiente de la demanda, sobre todo de China, que se ha visto bastante contraída, y en situaciones como las actuales probablemente se vea mucho más contraída, podríamos decir que su precio más bien se va a estabilizar y sus beneficios van a estar dentro de la normalidad. Lo que yo considero que da mucha incertidumbre a este valor, por lo tanto es un factor determinante a la hora del riesgo. Y si incluimos además el riesgo legal sobre una de sus fábricas en España, pese a que no tiene mucha probabilidad de que ocurra, pero es un factor a tener en cuenta. Viendo la valoración, voy a ser simple. Básicamente he tomado actualmente cotiza 80 veces beneficios, cuando su histórico en los últimos 10 años ha sido aproximadamente de 6. Aquí ya vemos que la acción está claramente sobrevalorada y puede que el mercado ya esté descontando el peor escenario, en el sentido de que cree que el beneficio se va a mejorar para los próximos resultados y que ya el peor escenario estaría incluido en el precio. También si vemos el Enterprise Value EBITDA, está alrededor de los 9, cuando la media ha sido de 6. Es una trampa de valor. Realmente no ha sido sencillo estimar el comportamiento o entender las dinámicas de comportamiento de la empresa, porque no desconozco muchas de las partes del sector, pero creo que viendo la valoración de ENCE, las dinámicas del sector pueden que a corto plazo se vean bastante afectadas. Si se tiene una gran convicción en el valor, se puede entender que no es una trampa de valor y que a futuro estas dinámicas comentadas anteriormente se van a estabilizar. Por lo tanto, yo creo que antes hay que tener muy bien estudiada la compañía antes de tomar una decisión de inversión. Y meramente por la valoración podríamos decir que es una mala compañía para invertir ahora mismo, sin tener en cuenta las expectativas futuras. Los días son cortos para analizar bien estas compañías, tanto ENCE como Iberdrola. Podríamos entender que Iberdrola es una decisión mucho mejor de inversión por varios factores. Primero, por las ventajas competitivas con las que cuenta Iberdrola. Creo que es una empresa de calidad y con un buen uso del capital empleado. Un ROE de un 9% en los últimos 5 años. Con ventajas competitivas como switching costs, barrera de entrada por ser un negocio regulado. En fin y al cabo, todas las ventajas que tiene ser un utility. En ENCE las dinámicas del sector hay que comprenderlas muy bien, mucha incertidumbre y volatilidad no solo en bolsa sino en sus resultados, dificultad de management para cumplir su guidance, por lo tanto vemos mucha incertidumbre en el valor. Finalmente, para concluir, creo que el claro ganador en este caso sería Iberdrola. Que se quiere profundizar mucho más en ambas tesis o informaciones que creo que considere relevante, es adjunto en el borrador de esta tesis. Sin mucho más nada que decir, muchas gracias por todo y me despido. Mi intención con este vídeo es contrastar las empresas Iberdrola y ENCE, tanto desde una perspectiva económica como también desde el entorno actual. Empezando por Iberdrola, Iberdrola es una empresa que tiene la sede en Bilbao, pero que cuenta con una amplia diversificación, tanto en América del Norte como América Latina, como Reino Unido y también obviamente en España.
Es una empresa que está apostando muy fuerte por las renovables últimamente y este sector está ganando mucho peso en detrimento de otros sectores como pueden ser redes y clientes. Esto demuestra una responsabilidad social corporativa de la empresa, que va en línea con unas expectativas a futuro para el inversor. Empezando a analizar la cuenta de pérdidas y ganancias, Iberdrola ha generado más ingresos y más beneficios en los últimos años. Ha ido batiendo sus ingresos de los años pasados constantemente y de manera creciente. Por lo tanto, Iberdrola se encuentra en una situación ideal y además tiene un margen operativo muy grande respecto a los competidores. Este es del 9,35% en comparación a un 5% en el caso de la competencia. Estos datos de la competencia son obtenidos gracias a CID, que es una empresa que proporciona ratios sectoriales anualmente. Además, el beneficio por acción ha subido, ya que el número de acciones en circulación se ha mantenido constante, cosa muy importante, ya que un aumento de este número de acciones en circulación podría implicar una depreciación de las mismas a largo plazo. Analizando el balance, vemos como Iberdrola tiene una deuda una estructura de deuda bastante solvente, ya que tiene un ratio de pasivo entre activo de alrededor del 60%, lo que deja mucho espacio para el patrimonio neto. Además, si vamos a la nota 27 del informe de Iberdrola, vemos como la mayoría de la deuda es para vencimiento superior a 2025, lo que deja mucho espacio en el contexto actual, mucho margen de maniobra. Luego nos encontramos con un ratio que es el del de activo corriente entre pasivo corriente, que es inferior a 1 y puede resultar alarmante, pero no lo es, ya que Iberdrola se encuentra en una situación similar al caso de los supermercados. Iberdrola tiene un ciclo negativo de efectivo, eso quiere decir que paga a los acreedores más tarde de recibir los pagos de los clientes. Por lo tanto, se puede permitir tener un ratio de activos corrientes entre pasivos corrientes inferior a 1. Asimismo, si comparamos el fondo de maniobra real con el fondo de maniobra necesario, que estos tienen en cuenta solo los aspectos operativos y no los aspectos financieros, vemos como el fondo de maniobra real es superior al necesario. Por lo tanto, Iberdrola tiene dinero para pagar a esos acreedores y de hecho ha tenido esa estructura en los años pasados sin tener graves problemas. Si vamos al cash flow, vemos como el cash flow de operaciones ha subido considerablemente en los últimos años, cosa que es normal dado el incremento de beneficios. Si vamos al cash flow de inversiones, esto nos confirma, al ser negativo, que Iberdrola está invirtiendo mucho en renovables y por lo tanto está destinando parte de su liquidez a estas inversiones. En el cash flow financiero vemos que Iberdrola paga de manera constante dividendo, un dividendo que se sitúa alrededor del 4 o 5%, un buen dividendo, y además hace frente a sus obligaciones de manera solvente. Analizando un poco la situación del precio actual, vemos cómo Iberdrola se ha depreciado desde el valor de los 11 euros por acción que llegó a tocar este año hasta los 9, ¿no? Y esto implica una depreciación de alrededor del 20%, un pelín menos, y eso nos ofrece una oportunidad realmente inmejorable para comprar una empresa con unas perspectivas a largo plazo muy buenas. Como decía el analista de JP Morgan, en los mercados bajistas las acciones vuelven a sus legítimos dueños. Es una oportunidad para aprovechar sin duda y creo que un inversor en valor con esa visión a largo plazo no debería dejarla pasar. Si vamos ahora al caso de ENCE, ENCE es una empresa que tiene una tendencia bajista desde 2017. Empezó a encadenar malos resultados que le van lastrando, ¿no? Además, es una empresa muy expuesta al precio de la celulosa y tiene dificultad para implementar estrategias de hedging, ¿no? Que le podrían cubrir en forma de comprar futuros de la celulosa, etcétera, porque este mercado no las ofrece, son muy limitadas. Además, es una empresa muy expuesta a las divisas porque compra la madera en el mercado internacional en US dollars y la vende, la exporta especialmente a Europa en euros. Por lo tanto, una apreciación del dólar sería muy negativa para la empresa. Aquí sí que la empresa está destinando dinero para comprar opciones, pero estas opciones no cubren la totalidad de la celulosa y además implican un gran coste para la empresa. Especialmente me gustaría comentar también los malos resultados que obtuvo el último año, el año 2019, en el que bajó el beneficio neto ni más ni menos que un 92,3% respecto a 2018. Y por lo tanto esto la sitúa en un beneficio por acción de 0,04 euros y un PER de 70, que es un PER estratosférico demasiado alto para adquirir la acción. Es cierto que el forward PER, en caso de que se recupere la empresa, podría ser más bajo y por lo tanto podría ser más atractiva la compra de la empresa, pero
no nos tenemos que olvidar tampoco de que existe una cierta incertidumbre, que además, si añadimos el problema legal de la fábrica de Pontevedra, es aún más difícil que la empresa se recupere, ¿no? Esta fábrica ha sido acusada de contaminar vastamente a la ría de Pontevedra y por lo tanto está en un proceso, en un juicio y no tiene pinta de que vaya a acabar bien para la empresa. Tendrá que o bien cerrarla o bien relocalizarla a otro sitio donde esta contaminación no afecte tanto. Además, los dividendos no son muy altos, ya que es una empresa que se considera de crecimiento, aunque no lo haya hecho los últimos años. Por lo tanto, en comparación a Iberdrola, creo que está claro que deberíamos apostar por una empresa con dividendos como Iberdrola, con una visión a largo plazo y que nos ofrece una seguridad en el contexto actual.